¿Qué es cierto y qué no de todo lo que leemos y vemos en redes sociales, cadenas de WhatsApp e incluso en los mismos medios que los replican? En el marco de la más aguda polarización electoral de este siglo, las estrategias de desinformación son el caldo de todos los días. La inteligencia artificial, que parece inofensiva en los videos graciosos que publican los políticos, se convierte en un arma potente para sembrar mentiras o verdades a medias cuando se usan con ese fin, tal como una táctica sacada de la Guerra Fría. En ocasiones, quienes comparten estos mensajes son conscientes de que son mentiras o teorías no verificadas. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos y votantes? ¿Cuál será el punto de inflexión sobre la gravedad de la desinformación apenas a unos días de las elecciones en Colombia? Hoy es miércoles 22 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. El presidente Gustavo Petro ordenó al comisionado de paz Oti Patiño revisar el proceso que se está llevando con Calarcá de las disidencias con las que el gobierno ya ha tenido acercamientos, porque, dice el mandatario, Calarcá se dedicó a matar militares. Calarcá, quien en algún momento fue detenido por las autoridades y luego puesto en libertad debido a que se encontraba en este proceso, dice el presidente, se apartó de las disidencias de Iván Mordisco, lo que ha significado que se haya radicalizado y, dice el presidente, se dedicaron estas facciones a matar militares y no cumplieron con las metas de erradicación. A Calarcá y a sus disidencias se les atribuye el ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, en agosto del año pasado, así como otros ataques contra tropas que han cobrado la vida de muchos uniformados. Se le atribuye además la masacre de 26 disidentes de Iván Mordisco en Guaviare en enero pasado. En medio de protestas de comunidades indígenas MISAC, hubo un intento de ingreso a la fuerza a la sede de la Cancillería en Bogotá, lo que significó uno de los momentos más tensionantes. Miles de indígenas MISAC se encontraban en el lugar, vienen desde Popayán, pasaron por Cali y llegaron a la ciudad en este martes y se dirigieron a la Cancillería, en donde hubo un intento de ingreso por las puertas de las oficinas de la Cancillería en el centro de Bogotá. En algún punto los funcionarios de la Cancillería que se encontraban adentro señalaron que la situación llegó a un momento de alta tensión, pero luego se fue desescalando, evitando el ingreso finalmente, que fue lo que logró, señaló las autoridades, evitar que esto se creciera. Sin embargo, el panorama permaneció durante horas luego de que los indígenas MISAC manifestaran sus necesidades sobre la situación de derechos humanos y seguridad en sus territorios, demandas que han levantado contra el gobierno nacional, esperando de esta manera alguna respuesta, señaló la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Hay alerta en el Sistema Médico Nacional por la identificación de un quinto caso importado de sarampión en Colombia, lo que significa la necesidad de reforzar la vacunación. Se trata de una mujer de 24 años que había viajado desde Estados Unidos a Colombia, lo que se considera pues una alerta porque ya son 5 los contagios registrados en lo corrido de 2026, todos estos casos asociados a viajes internacionales. Más de 150 campañas de desinformación encontró un monitoreo de la Misión de Observación Electoral, la MOE, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 en Colombia. Eso significa el impacto de 150 campañas para buscar manipular, tergiversar, desinformar, y esto lo hacen muchísimo con herramientas de inteligencia artificial, lo cual hace cada vez más difícil identificar audios falsos, videos manipulados y cadenas virales. Es muy fácil caer en ellas.
Cuando uno recibe algo que parece creíble, fácilmente creíble, pero que puede representar sospecha por lo particular, lo diferente o porque no ha sido verificado, que es el trabajo que debemos hacer en los medios de comunicación, pues es fácil republicarlo, tuitearlo, compartirlo a través de WhatsApp y esto se esparce como un virus. No es algo nuevo, pero la inteligencia artificial ha llegado para tener un efecto fuerte sobre esto. ¿Qué necesitamos entender como sociedad, como ciudadanos al respecto? Le preguntamos a Frei Muñoz, el subdirector de la MOE, acerca de este monitoreo en el que lograron identificar estas 150 campañas. Le pregunto cómo está viendo hoy ese terreno de desinformación en Colombia. Estamos a nada de las elecciones. ¿Y qué lo hace diferente de otros procesos electorales anteriores? La misión de observación electoral viene realizando seguimiento a la desinformación. En nuestro monitoreo ya registramos cerca de 171 incidencias frente a este fenómeno y pues esto seguirá creciendo. Y más allá del número, pues lo importante es entender cómo funciona este fenómeno. Entonces encontramos, por ejemplo, que en 55 casos, el 32% se usa la inteligencia artificial. Entonces aquí vemos imágenes falsas, videos sintéticos, clonaciones de voces. Entonces esto ya hace ver que el engaño rudimentario ya no tiene lugar. Ya vemos es algo sofisticado, convincente, donde es difícil detectar qué es veraz y qué es mentira. De otra parte encontramos que las piezas circulan de una forma muy veloz. Cerca del 79.5% de las piezas no solo circulan en una sola red social, sino en amplias redes. Entonces se crea en una, se amplifica en otra y pues todo esto contribuye a que distintos públicos accedan a ese tipo de información pues que se debe precisamente combatir, ¿no? Y aquí lo que se ve es una forma de viralización. Sin duda, los medios de comunicación juegan un rol ahí y muchas veces en nuestro ejercicio periodístico fallamos y repetimos o transmitimos información que hemos visto por ahí. ¿Qué tanto afecta esa repetición? Preocupante de pronto frente a este fenómeno es cómo se utilizan medios de comunicación, se suplantan para darle un contenido supuestamente veraz a esa información y aquí pues la gente confunde qué puede ser veraz y qué mentira a partir de un medio supuestamente ampliamente reconocido o con una impronta periodística. Esto no es un tema nuevo, esto viene desde hace muchos años, se vio muchísimo en la Guerra Fría, se vio muchísimo en Rusia. Un artículo multimedia del New York Times que se llama Operation Infection, Russian Disinformation from Cold War to Kenji, cuenta cómo la desinformación ha sido una estrategia desde hace muchos años y recogía cómo medios y estrategias rusas lograron sembrar una narrativa particular sobre el tema del surgimiento del VIH-Sida, cómo a través de desinformación logró sembrarse una narrativa que le servía muchísimo a los intereses en ese momento de la Guerra Fría. Y de allí el New York Times recogió una suerte de manual de la KGB para crear desinformación, con 7 puntos que voy a leer o resumir de ese informe. 1. Encuentra las grietas de la sociedad, los problemas, lo que está ahí flotante, que hay muchos en nuestra sociedad. 2. Crea una mentira, una gran mentira, apenas creíble, escandalosa, que genere reacción de la gente. 3. Úsala para rodear un núcleo de verdad. Si tienes una verdad que hay ahí, un hecho, un acontecimiento, un dato, pues usa ese núcleo de verdad y rodéalo con la mentira. Eso es lo que cuenta el New York Times. 4. Oculta la mano, el origen, aquel que fue el creador. ¿Qué es lo que pasa en estas desfiles de desinformación? Quien crea la falsa noticia, la pone a rodar y se esconde. 5. Encuentra al idiota útil, el portador, que en este caso, y tal como lo planeó la KGB desde ese entonces, es hoy las redes sociales, el WhatsApp, la forma de esparcir, que es la forma perfecta como funcionaba ese manual de la KGB. 6. Niega todo siempre. Si te señalan como autor,
tú no eres, es alguien más. Y 7. Juega el juego largo, mantén la mano hasta el final. Es decir, el juego no se acaba, así lo señalen, así haya una guerra que cree esta desinformación, el juego va hasta el último momento. Esto era lo que planteaba el manual de la KGB según el artículo del New York Times. Pero volvamos con este informe de la MOE. Cuando estas piezas circulan masivamente, como en audios, videos o cadenas, ¿cómo terminan influyendo en la forma en que la gente interpreta la realidad política y toma decisiones de voto? Es importante destacar cómo la mayoría de desinformaciones van dirigidas a atacar candidaturas. Entonces sí vemos que es un fenómeno propiamente con unos fines electorales y en las circunstancias de campaña presidencial precisamente puede llegar a que la gente tome determinada opción frente a una opción política. Aquí, en este fenómeno de la desinformación, estamos encontrando que el principal objetivo de esta es distorsionar la realidad. Entonces, de las 171 piezas hasta el momento verificadas, o por lo menos monitoreadas, encontramos que 128, más del 75%, tienen esa finalidad. ¿Y qué significa esto? O sea, tomar algo real y luego darle otro contenido a partir de una manipulación, que puede ser sacándola de contexto, puede ser llevando un hecho pasado a que sea real, supuestamente actual, más que real, actual, editar imágenes, cambiar el enfoque de una noticia, y eso pues son diferentes tácticas que tiene el fenómeno de desinformación, de cómo se genera precisamente, si se quiere, la mentira o el engaño, que aquí es importante destacar. O sea, no es solo el fenómeno de la desinformación un hecho que busca distorsionar la realidad, sino también puede ser, por ejemplo, descartar a alguna fuente, a algún actor que hace parte del proceso electoral, o desalentar alguna opción política por no verse viable, o sembrar temores o miedos. También puede ser distraer a la ciudadanía ante una determinada información veraz, puede surgir una desinformación buscando distraer la opinión pública, o también dividir también a agrupaciones políticas o si se quiere a la misma sociedad en un tema pues político que busca precisamente generar aún más, llevar la polarización a que se radicalice, ¿no? Y pues puede eso escalar hasta un fenómeno de violencia. Entonces aquí lo que se explota precisamente son vulnerabilidades humanas y también vulnerabilidades propias del proceso electoral. O sea, como puede ser, por ejemplo, la opacidad de cierta información, de ciertas reglas, porque no se conocen, o la misma dificultad de entender las reglas electorales porque son complejas, dado que es una situación de abogados. O también se puede aprovechar toda la narrativa del conflicto colombiano y la realidad del conflicto precisamente para incrementar ciertas desinformaciones o estigmatizar ciertos sectores políticos. Hay un tema aquí también que tiene que ver con las responsabilidades, es decir, cómo se reparten las responsabilidades entre las campañas políticas, entre las plataformas digitales y entre la ciudadanía misma. Es decir, ¿en qué parte de esa cadena siente usted que hoy se está fallando más a la hora de frenar la desinformación? Aquí, en esto, pues entonces vemos cómo efectivamente la desinformación influye en la elección, puede llevar a que la gente participe masivamente o no participe desde un punto de vista. Puede ser que crean una candidatura o no crean la misma en un determinado partido político, en una autoridad. Entonces, desde ese punto de vista de la desinformación, sí es un hecho que busca afectar los procesos electorales y pues desde ese punto de vista es muy importante la responsabilidad que pueden llegar a tener los diferentes actores, especialmente pues las campañas. No deben generar este contenido, deben evitar precisamente financiarlo, no deben crear narrativas atacando un contrincante a partir de información que no obedece la realidad o que busca distorsionar o desinformar, dividir. Sí, son diferentes ámbitos en los cuales se puede generar este fenómeno. Entonces, aquí hay una responsabilidad central de estas campañas. De otra parte, también encontramos las redes sociales. Ellos tienen unas políticas precisamente para restringir contenidos y proteger ámbitos como la democracia. Aquí se necesitan acciones prontas, también si se quiere articuladas con autoridades y con monitoreos como el que está realizando la misión de observación electoral para que se pueda reaccionar si se quiere de manera oportuna. ¿Cómo frenar este tipo de cosas? ¿Qué ve la MOE dentro de su informe como posibles acciones? ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Qué pueden hacer las autoridades? También la rol de la autoridad termina siendo clave. Creemos que en Colombia hace falta mayor regulación, mayores controles,
mejores lineamientos para que las diferentes instituciones públicas con competencia en esta materia puedan actuar, y también para que las campañas sepan cuáles son las consecuencias de sus acciones y las mismas candidaturas. De otra parte, pues la ciudadanía siendo el objetivo principal y los que pueden propagar a un mayor nivel esta desinformación, porque se hace más creíble una desinformación cuando se propaga por parte de un ciudadano, porque no pende tanto de un sujeto externo, sino de alguien de pronto al que le tengo confianza o es cercano. Entonces aquí hace falta más pedagogía, darle conciencia de la importancia de proteger el sistema y de divulgar información que sea veraz y que no afecte el proceso, sino que contribuya precisamente a un debate público e informado. Eso es muy importante, y pues el rol de las autoridades termina siendo clave en todo este proceso, dado que ellos deben ser árbitros, garantías de todo lo que es esta competencia electoral, y no entrar a intervenir, y mucho menos con desinformaciones. Entonces, un llamado desde la misión de observación electoral, si es que todos los actores y especialmente las autoridades tengan esa conciencia de la importancia de proteger el proceso, y pues de que todos los contenidos tengan una debida verificación y que estén enmarcados desde un criterio de veracidad a partir de las diferentes fuentes públicas que puedan existir frente a determinado hecho que se quiera divulgar, y con consecuencias sobre el proceso electoral. Este es un tema que hay que abordar desde los retos digitales, desde el entendimiento de este entorno en el que todos participamos y hablamos en las redes sociales, y hay constantes peleas y la polarización está ahí encima. Una organización que se llama Linterna Verde, totalmente independiente, sin ánimo de lucro, analiza el debate público digital y busca ayudar a la conversación sobre la volatilidad y la incertidumbre que las organizaciones enfrentan en este escenario, en estas discusiones, y en cómo hacer ciudadanía día a día en el mundo digital. Con la inteligencia artificial, pues imagínense la influencia que tienen semejantes herramientas en esta conversación. Acudimos entonces a Linterna Verde, a Alejandro Moreno, quien es el coordinador de moderación de contenidos y plataformas de Linterna Verde, para preguntarle un poco sobre esto. Cuando la gente se encuentra con contenidos maliciosos, ¿cuáles pueden ser esas señales o patrones claros que podrían ayudarlo a identificar que, por ejemplo, un video que recibe, o una cadena de mensajes, o un audio puede estar manipulado o sacado del contexto al que corresponde? Bueno, hay varias señales que la gente puede tener en cuenta al momento de evaluar si un contenido es desinformación o no en redes sociales. El primero está en preguntarse siempre por la fuente, por el emisor. Si la persona que está divulgando una noticia es alguien de la que yo he oído hablar antes, si es un medio de comunicación que conozco con anterioridad, o si es la primera vez que oigo hablar de él. Y también si se trata, si lo que estoy viendo es supuestamente una gran revelación, un gran escándalo que está saliendo a la luz, una noticia grave, pues preguntarme si estoy viendo esa misma información en otros lugares, en otros medios de comunicación, porque si es así de grave la noticia, efectivamente debería estarse tratando de manera pública por otros medios de comunicación que probablemente sí me suenen más familiares. Otra señal que la gente puede tener en cuenta, si estoy viendo esa información, esos contenidos en otras redes sociales, ver, por ejemplo, si quienes la están impulsando, ya sea a través de compartir el contenido o de hacer comentarios en publicaciones, son cuentas que tienen poca actividad o que se dedican exclusivamente a replicar noticias o a comentar repetidamente el mismo mensaje en otras cuentas. Eso nos puede dar un indicador, pues, de que se trata de algo más bien coordinado, automatizado, y que no es la opinión real de una persona, sino un intento por mover una noticia que probablemente no sea verdad. También consultamos sobre este tema álgido de la convivencia digital y las responsabilidades que tenemos los ciudadanos ante la información y la desinformación.
a Andrés Sáenz, quien es el director de Civics Colombia, que es una organización que se dedica a buscar cómo apoyar una ciudadanía joven más informada. Se enfoca especialmente en estudiantes y busca que ese liderazgo juvenil pues lleve a una conversación que eminentemente es digital hoy en día y que eso necesita de una formación distinta, de una preparación distinta frente a retos como esta desinformación. Bueno, frente al tema de señales o patrones que pueden ayudar a una persona a identificar audios, videos o cadenas que puedan ser manipuladas, que pueden ser fuera de contexto, la verdad es que hay señales de todo tipo que pueden levantar alertas y no siempre son necesariamente muy técnicas, a veces son muy intuitivas y cualquier persona puede identificarlas, ¿no? Lo primero es cuando un contenido, por ejemplo, apela muy fuerte a un tema emocional, ¿no? Si ese contenido nos está haciendo sentir rabia o miedo o indignación, o si de pronto nos hace reaccionar así intempestivamente, antes de pensar, ahí se levanta de una vez una alerta. Y por eso siempre la recomendación que tenemos desde una perspectiva de educación mediática es hacer una pausa, respirar y saber si eso que se está diciendo está apelando a un tema emocional para tratar de actuar con cabeza fría. También a veces cuando no hay un contexto claro, es otra señal, ¿no? Si tenemos audio sin fecha, videos sin fuentes, que nos está llegando por WhatsApp pero que no sabemos cuál es la fuente original, o cadenas que tienen un sentido de urgencia, como difundir urgentemente, y no dicen quién es la persona que está detrás de la información. Eso también es una señal clarísima de que estamos ante una potencial trampa de desinformación. Y tercero, también hay que tener en cuenta la parte de pronto de los sesgos propios, ¿no? Cuando el contenido parece demasiado perfecto, como confirmando lo que uno ya cree, ese es el sesgo de confirmación, también puede ser una señal de alerta. Eso también es una trampa muy, muy común. Entonces, siempre toca hacer la pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Quién está detrás de la información? ¿Quién lo está difundiendo? O que puede ganar esa persona con lo que yo haga frente a esa información o si yo le creo a esa información. Alejandro, ¿por qué incluso cuando hay señales de manipulación las personas tienden a creer, sabiendo, incluso viendo que es contenido manipulado o por lo menos sospechando, y terminan compartiéndolo? ¿Qué debilidades está aprovechando ese fenómeno en las audiencias y en la gente que está moviendo este tipo de contenidos? Las campañas de desinformación son muy hábiles para movilizar los sentimientos de las personas. Muchas veces buscan provocar indignación, miedo, rechazo, y esos sentimientos, esas emociones sumadas a los sesgos políticos, ideológicos de cada persona, pues pueden llevar a que alguien amplifique esa desinformación o la crea a pesar de que tenga señales evidentes de no ser cierta. A pesar de que incluya, por ejemplo, un montaje muy evidente con inteligencia artificial o que sea una noticia en la cual el titular no se corresponda luego con el cuerpo del texto. Y las campañas de desinformación pues son exitosas justamente porque apelan a esos sentimientos y pues porque también hay unos bajos niveles de alfabetización mediática, que es justamente capacitar a la ciudadanía para enfrentarse a este tipo de situaciones. Y a eso también pues apelan estas campañas y de eso se valen. Sobre esto nos dice también Andrés Sáenz de Civics Colombia. Pues la verdad es que la desinformación no está diseñada para convencer a nadie con argumentos racionales. Está diseñada sobre todo para engancharte emocionalmente. Y por eso usualmente estos discursos y estas narrativas apelan a temas que nos resultan muy humanos, ¿no? Nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras identidades. Por eso es que si hay señales de que algo no cuadra y si el contenido refuerza lo que de pronto ya pienso o ya siento, es mucho más probable que yo termine creyéndolo y termine compartiéndolo. Y por supuesto, esto es un riesgo porque hay otra variable ahí a tener en cuenta y es el tema de la velocidad. Si yo veo algo que confirma completamente mi creencia, es mucho más probable que yo esté compartiendo esa información en mis redes sociales, en mis chats, con mi familia, con mis amigos,
Y todo eso pasa muy rápido sin detenernos a verificar la información o por lo menos a preguntarnos quién está detrás de esa información. Y también por eso, según estudios de la Universidad de Notre Dame, que ya son muy famosos, se ha demostrado que la desinformación viaja hasta 5 veces más rápido de lo que viaja la corrección sobre la información. Entonces, no es necesariamente un problema de falta de inteligencia o que la gente que es menos inteligente comparta noticias falsas. Para nada. Acá, sin importar credo, sin importar coeficiente, sin importar características socioeconómicas, todas y todos somos susceptibles de caer en estas trampas de desinformación. Es un problema de cómo está diseñado el entorno digital, de cómo están diseñadas las plataformas digitales y de cómo está diseñado el sistema de incentivos de los algoritmos. En ese efecto de bola de nieve que tienen las cadenas o las informaciones virales, ¿hasta qué punto la repetición, y hay que decirlo, incluso la involuntaria, en medios y en plataformas termina amplificando esa desinformación? Uno de los mayores problemas de la amplificación de la desinformación está justamente en que a medida en que esta información circula y que llega a ser replicada por personas con mayor alcance entre una red social, como influenciadores, como medios de comunicación que no llegan a verificar a fondo la información por funcionarios públicos, por políticos, pues está en que las audiencias tienen frente a estas voces una mayor expectativa de que lo que se les está diciendo es verdad, y por tanto, en cierta medida, esa desinformación pues se va legitimando entre la audiencia y además pues llega a tener un mayor alcance. Bueno, el tema del efecto bola de nieve es muy interesante y es porque definitivamente la repetición es uno de los mecanismos más poderosos que tiene la desinformación. Porque acá tenemos que entender que un contenido, así sea falso, si se repite 1000 veces, empieza a parecer verdad, ¿no? Y eso no es de ahorita, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Eso va a los inicios de la propaganda y casi que de las historias que nos contamos los seres humanos para darle sentido a nuestra realidad. Acá quiero traer la frase ya muy famosa del ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, a quien se le atribuye esta frase famosa de una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y aquí creo que es importante, trayéndonos de nuevo al presente, que hay un punto muy delicado, y es que incluso cuando tienes medios o plataformas que replican contenido para desmentirlo, ojo, si eso no se hace bien, en realidad lo que puede pasar es que terminan amplificándolo, ¿no? Que puedan terminar amplificando la desinformación pese a que lo que quieren hacer es desmentirla. Por eso es que cómo se comunica es igualmente importante a con qué se comunica. No basta ahí con decir esto es falso, hay que hacerlo de una manera que sea responsable. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad en esto y es importante hacerlo bien para no seguir alimentando ese ciclo. Bueno, ¿y qué ocurre cuando hasta el mismo presidente replica información falsa? Lo hizo hace apenas unos días con un supuesto video de una transmisión de la cadena Telemundo y el mismo Telemundo salió por redes sociales a decirle, presidente Petro, nosotros no hicimos ese video es falso. ¿Qué pasa cuando el presidente también lo hace? Eso nos da luces de por qué es problemático que el presidente comparta contenidos desinformativos, no solo por el cargo que ostenta, sino también por la audiencia que tiene en X, que es la red social en la que lo compartió y que es de más de 8 millones de seguidores, y que teniendo en cuenta estas dos cosas, o por esas dos razones, debería tener incluso mayor responsabilidad al momento de verificar los contenidos y la información que publica en ese espacio, mucho más si se trata de una acusación contra otra persona, en este caso el presidente de otro país. Esto nos dice Andrés Sáenz. Bueno, cuando tenemos figuras de autoridad en la política, en la economía, en el sector social, que replican desinformación, pues ese es un nivel que es mucho más delicado porque el impacto es muchísimo mayor. No solo es un mensaje más, ¿no? Es un mensaje que viene ya con una legitimidad institucional,
que puede influir en millones de personas y que puede afectar también la confianza, en el caso de los actores políticos, en el sistema democrático. Además, también se genera otro tema que resulta muy complejo, ¿no? Y es que si la ciudadanía ve que desde el poder también se difunde desinformación, se debilitan los estándares de verdad que hay en la sociedad. Y eso se puede ver mucho en las lógicas de la sociedad posmoderna, en donde ya inclusive en algunos casos, como puede ocurrir, por ejemplo, en los Estados Unidos con el movimiento MAGA, que apoya fuertemente a Donald Trump, que no importa muchas veces que ellos mismos sepan que lo que está diciendo el presidente es mentira. Lo único que les importa es que lo está diciendo. Así los hechos y así la verificación demuestre lo contrario. Y por eso es que la responsabilidad en el uso de la información crece con el nivel de liderazgo, ¿no? Hay una responsabilidad pública cuando hay figuras públicas. Y también existe un componente de sesgo de autoridad que hace que muchas veces los seres humanos tendamos a creerles más a las personas que por su estatus o su posición tienen un rango específico en la sociedad y en este caso en la sociedad política. Así que claro, eso es un tema mucho más preocupante, mucho más delicado y toca entrar a revisarlo con filigrana. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.